Una cosa es hablar y otra cosa es comunicarnos. La capacidad del habla nacemos con ella, pero la comunicación es una habilidad que se tiene que aprender. Y cuando hay que abordar temas complicados y difíciles, como pueden ser el tema del bullying o del acoso escolar, entre padres e hijos es una de las habilidades más importantes. Hay dos tipos de comunicación, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal hace referencia al uso de las palabras, lo que decimos con palabras, y la comunicación no verbal, la mirada, la expresión facial, la sonrisa, los gestos que hacemos. Y aunque damos mucha importancia a la comunicación verbal, la comunicación que más usamos, la primera que aprendemos en la vida y la que más nos traiciona es la comunicación no verbal. ¿Qué me estás diciendo con esa cara? Y esto es muy importante porque luego lo hablaremos con respecto a los hijos. Es decir, ¿qué me está diciendo mi hijo con ese silencio que tiene, o esa postura, o esa mirada al suelo, cuando viene rabioso, rabiosa, enfadada o triste, o ha pasado algo en el colegio, o ha pasado algo con los amigos, con las amigas? No dejamos de comunicar, siempre estamos comunicando. La adolescente se salta todas las reglas. Ellos te vienen a hablar contigo en el momento más inoportuno. Mamá quiere hablar contigo, papá, te quiero comentar. O no dicen eso, simplemente empiezan a hablar. Y tú te quedas, y esto es mágico, no te lo pierdas. Si estás en la cocina preparando la comida o la cena y de pronto entra tu hija y se sienta allí y te empieza a contar que el sábado pasado se fueron con las amigas a un pub y tú ya, ¡bum!, te está comentando, pues sí, mamá, madre mía, la gente cómo bebía, uff, y tú, boom, más tensa todavía. Como tú hagas, o tú digas, espera un segundo, dejas todo y te vas y te diriges a él y dices, espera, a ver, ¿tú te has tomado algo? ¿A ti te hicieron algo? ¿Tú tomaste? ¿Y qué tomaste? ¿Y qué tal? Como empiezas a preguntar, se cierran. Y se levanta y dice, mamá, siempre estás igual, no me entiendes. Y se va. ¿Qué tienes que hacer? Párate y sigues haciendo lo que estás haciendo. Sigue con la ensalada, casi amasándola ya, amasándola casi, ¿vale? Porque ya estás, y es muy importante que sigas haciendo esto, y lo que puedes utilizar son abrepuertas. ¿Qué son abrepuertas? Son pequeñas expresiones que no dicen nada, que no emiten una opinión ni un posicionamiento de nada, pero que mantienen, facilitan la conversación. Por ejemplo, estás con tu hija, ¿sí? No me digas. ¿De verdad? Venga, no será así, ¿no? Madre mía, y tú sigues con la ensalada, y sigues con la ensalada. Y cuando acabes con la ensalada empiezas a batir huevos, a batir huevos. Y mientras no se calle, tú bate huevos. Y una tortillita tras otra. Luego las congelas y ya está, ¿vale? Pero tú ahí no te pierdas la conversación. Pero no le corrijas, no le digas, eso no se puede hacer, así no puedes. ¿Cómo habéis tratado a esta compañera así? ¿Cómo te tomaste esto? ¿Pero cómo dejaste el vaso? ¿Cómo te fuiste con esta compañera y dejasteis a la otra? No le corrijas. En ese momento no, porque se corta la conversación. Te quedas con eso aquí dentro, lo que a ti no te parece bien. Y entonces, al día siguiente, no mucho más tarde, en un momento inesperado, en el pasillo, en el aseo, antes de salir, antes de algo, dice, Marta, Juan, oye, cariño, ayer cuando estuvimos hablando en la cocina, dijiste esto, y luego yo me quedé pensando y dándole vueltas, y dije, uy, eso a mí no me parece bien, yo eso no lo veo muy adecuado. Y le dices lo que a ti no te parecía bien, que ayer te dijo ella y tú te acordaste, pero que no le interrumpiste. Y no le des tanta importancia, porque lo que te dice hoy un adolescente es fruto de hoy, en este momento, que dentro de unas horas o al día siguiente ha cambiado de opinión, porque el adolescente fluctúa emocionalmente, dependiendo del éxito, del fracaso de los amigos y de todo. El segundo modo de comunicarnos con un hijo adolescente es la comunicación efectiva, que es la inversa, cuando un padre o una madre quieren ir a hablar con ellos. Y claro, ahí, como ellos no han decidido y no han elegido venir a comunicarse contigo, sino que se ven obligados a escucharte,
lo que hacen es posicionarse de un modo pasivo, es decir, y lo manifiestan con el lenguaje no verbal, con posturas del cuerpo, con posturas de la cara, resoplidos. Pesada que es. Ay. Y así, claro, y tú te vas poniendo y tú le dices, mírame, mírame a la cara, y no te van a mirar. Entonces, en estos casos siempre decimos que si tienes que ir a comentar algo con tu hijo o con tu hija, dilo brevemente, de una manera escueta, mensajes claros, concisos, explícitos, y ya está. Y no te reiteres y te reiteres. Y por último, el tercer modo de comunicación con los hijos, que es también un modo que yo insisto mucho que hay que hacer en casa, que es el modo superficial, la comunicación superficial. No se habla ni de la familia, ni del chaval, ni del chico, ni de la chica, ni de nadie, simplemente de cuáles son estos temas. La música, los deportes, la moda, los hobbies. Entonces, claro, me podríais preguntar, entonces, ¿qué hago para abordar un tema, por ejemplo, como hemos dicho, del acoso escolar o del bullying? ¿Y cómo hablarlo con un hijo o una hija? Pues voy a deciros 3 estrategias, fundamentalmente, ¿vale? La primera estrategia, hablarlo en tercera persona. ¿Qué significa en tercera persona? Que le pasa a otros. Y ahí tienes que crear un escenario. Oye, esta mañana ha venido una madre al trabajo, mira, desesperada, llorando, porque el otro día su hija le enseñó el móvil y leyó un mensaje y se quedó paralizada la madre. Dice, y no sé qué hacer. Si ir a hablar con la tutora, si ir a hablar con el jefe de estudios, con el director y tal y cual. El objetivo es que ellos sepan que tú, cuando sepas de este tema y te enteres de este tema, lo puedes gestionar de una manera que a ellos no le intimide. Pues va a ser más fácil que en un momento determinado te puedan decir, mamá, papá, a mí me puede pasar, o me está pasando, o te lo dejen caer con alguna frase. O un día lleguen y se pongan a llorar. La segunda estrategia es utilizando o un programa de televisión o una serie que aparece alguna situación de bullying. Yo creía que estas cosas los chavales no lo hacían, como si fuéramos un poco ignorantes. Eso es. En cuanto tú te pongas un poco en clave ignorante, ellos entran, pues sí, mamá, sí, sí que pasa. ¿Y eso le pasa a algún compañero tuyo? Nunca le preguntes por él o por ella. Por último, la tercera estrategia, comentar también pues alguna noticia que ha salido en la prensa, en la televisión, que has visto un documental. Es muy importante que no lo abordes de una manera directa, es decir, que no le interrogues. Más de 3 preguntas no le hagas a tu hijo o a tu hija. Sale un rato con las amigas y con los amigos. ¿Qué tal has pasado? Bien, porque te van a responder siempre con monosílabos, ¿eh? Siempre. ¿Han merendado? No. ¿Quieres tomar algo? No. Ya está. Porque si no, a la cuarta pregunta te dicen, ya estás bien, ¿no? Siempre interrogándome, ¿esto que es un interrogatorio? Tal. Pero 3 preguntas sí, ¿eh? Porque como no le preguntes, antes o después te dirán, como tú pasas de mí, como yo a ti no te importo. Los absolutos no nos ayudan a comunicarnos. Nunca, jamás, todo, siempre. Tú siempre te equivocas. Es que jamás haces esto. Es que todo lo haces mal. Es que el todo, jamás, siempre es una de las cosas que tendríamos que eliminar de nuestra comunicación con todos los seres humanos, pequeños, adolescentes, jóvenes, adultos. No utilizar mensajes que desprecies, que humilles. Una humillación con un adolescente no le humilles ni en público ni en privado. Y una humillación para un adolescente es connotarle un rasgo suyo, reírte de algo, decir una tontería acerca de él y que la gente se ría alrededor. Buah, eso el chaval lo viven fatal y lo guardan para siempre. También está el hecho de reconocer méritos. Esto nos cuesta mucho porque venimos de culturas donde nos han enseñado más a connotar, a hacer saber lo que no está bien, lo que nos olvidamos, lo que nos equivocamos, lo que no hacemos bien, lo que tal, lo que cual, ¿no? Y también hay que aprender a reconocer los méritos. Y a los chavales esto le hace un bien enorme. Qué bien que has hecho esto. Ya sé que no ha aprobado, ya lo sé que no ha aprobado, ya lo sé, pero lo que ha hecho bien, díselo también. Muestra interés por sus cosas. Esto les encanta. Que tú te intereses por sus cosas, por lo que a ellos les gusta, sus hobbies, incluso por sus amigos, de forma positiva, estupendamente. Que le hables bien de sus amigos, que le invites a sus amigos a venir a casa. Es muy importante el reconocer la unicidad de cada hijo. ¿Qué significa unicidad? Significa que tú eres único
Y la unicidad también significa que tengo que aprender a tratarte como hijo único. Entonces no le comparo con el hermano, ni con la hermana, ni le comparo con nadie, pero fundamentalmente con el hermano y la hermana, porque si no, sin darme cuenta, voy a generar una rivalidad entre los hermanos. Mira, la comparación es el mecanismo que más atenta contra la autoestima. Porque cuando comparamos, siempre comparamos con alguien que hace bien las cosas o que es mejor. Entonces tu hijo o tu hija siempre queda inferior. Si esto se repite con frecuencia y se repite, al final la sensación que tiene tu hijo y tu hija es que yo no valgo, no haga nada bien. Dice Antonio, me dicen a mí algunos padres, entonces, si no hace una tarea doméstica, ¿qué hago? Tú le puedes decir a tu hijo, Juan, ¿te has dejado sin recoger el lavavajillas? Oye, pues antes de irte a dormir tienes que recogerlo. Pero no le dices, Juan, que no has recogido el lavavajillas y tu hermana sí que ha recogido la lavadora. Ya le estás comparando. Incluso yo insisto mucho en que tengáis momentos de hijo único. Quedas con tu hija, venga, tarde de chicas, pero no le hablas de tu hermano. Es que tu hermano, es que tú eres la mayor y tendrías que ayudarle. Tú eres la mayor y tendrías que... No le hables del hermano. Técnica del hijo único. Espero que con estas pautas, con estas breves anotaciones, estas sugerencias, pues os facilite la comunicación con vuestros hijos, porque cuando aprendemos a comunicarnos con nuestros hijos, estamos educando contra el bullying.